Muy buenas noches. En esta noche de martes realizamos, como todos los martes, nuestras conferencias desde la Asociación Médico Espírita de Colombia. Estas conferencias combinan el área de la doctrina espírita con el área de la salud específicamente. Es el fin y el objetivo, de hecho, de la Asociación Médico Espírita de Colombia, que tiene también filiales o sedes en diferentes partes del mundo. En esta noche vamos a tratar un tema muy interesante y muy útil para todos nosotros, que se llama implicaciones terapéuticas de la caridad. Vamos a ver cómo esto no es simplemente un acto bonito, sino realmente un acto que además tiene un efecto terapéutico en nuestras vidas, en nuestra salud. Para ello hemos invitado a uno de nuestros compañeros, socios de la Asociación Médico Espírita de Colombia, Anderson Giovanni Galindo, quien es médico, especialista en medicina familiar, rescatista internacional del SINAT, es además de familia espírita y miembro de nuestra Asociación Espírita Senderos de la Esperanza también y de la Asociación Médico Espírita de Colombia. Para iniciar esta noche, como siempre solemos hacer, vamos a pedir que elevemos por un momento nuestro pensamiento para hacer una pequeña oración. Entonces, los invitamos a todos a que cerremos nuestros ojos por unos minutos y centremos nuestra atención en la respiración para elevar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento a nuestro Padre Creador, al Maestro Jesús, a los espíritus guías y protectores de la humanidad y de cada uno de nosotros, para agradecer un día más de vida, para agradecer el cuerpo que tenemos para manifestarnos en este plano de la vida, para agradecer todas las bondades y las bendiciones con las que contamos en nuestros hogares, en nuestros ambientes, con todas las capacidades que podemos tener en esta encarnación, con todas las experiencias que nos permiten crecer, aprender, si estamos dispuestos a ello. En esta noche, de forma especial, te pedimos para que ilumines la palabra de Anderson, para que puedas llevar este conocimiento tan necesario, tan práctico para nuestras vidas. Para que lleves un rayito de esa luz y de ese amor también a cada uno de los hogares, a las personas que podamos estar esta noche escuchando esta conferencia. Bendice, amado Padre, este momento y que así sea. Anderson, entonces, muy bienvenido a hablar de este tema, implicaciones terapéuticas de la caridad. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Tendremos estos minutos para poder hablar un poco sobre este hermoso tema. Bueno, entonces, para hablar de las implicaciones terapéuticas en el tema de salud, vamos a coger uno de los referentes que es precisamente la Organización Mundial de la Salud. Al momento de hablar de terapéuticas, debemos tener claro a qué estamos impactando al momento de establecer una terapia, en qué estamos beneficiando al ser humano cuando aplicamos algún tipo de terapia. La Organización Mundial de la Salud ya desde hace años y desde hace siglos sabemos que la atención, uno de estos pilares es el nivel biológico, el nivel físico. Es allí donde actúan medicamentos, terapias, las intervenciones quirúrgicas, todo este aspecto que forma el ser humano desde su parte física y es uno de los objetivos terapéuticos a lo que debemos nosotros como profesionales de la salud y todas las personas, cada uno de nosotros, lograr ese equilibrio en esta área. Sin embargo, ese modelo biomédico
que se centra exclusivamente en esta área biológica, pues ya está mandada a recoger hace algunos años. Ahora ya no es solo un modelo biológico, sino entendemos desde la ciencia médica que también el ser humano tiene un componente psicológico en el cual debemos impactar al momento de establecer algún tipo de terapéutica. Pero no solo se queda allí. La organización nos habla de que es importante e influyente el área social. Nosotros somos seres sociales por naturaleza y de esta misma manera debemos generar que esa terapia tenga un impacto en esta dimensión del ser humano. También encontramos el medio ambiente, otra de las dimensiones humanas que nos va a permitir establecer un equilibrio para cada uno de nosotros. Y algo que es el objetivo de nosotros como asociación médico espírita, como profesionales de la salud, y es hablar de lo espiritual. Recuerdo que este tema no es externo al área de la salud. Las ciencias no son excluyentes con el área espiritual. De hecho, como lo traemos aquí a colación, es una dimensión del ser humano que está establecido e intervenido desde la Organización Mundial. Pero ¿qué pasa allí? Estas 5 dimensiones no son dimensiones aisladas, todas son entrelazadas y en el momento en que se impacte alguna de estas dimensiones, las otras repercutirán en su estado de bienestar, ya sea positivo o en un estado de desequilibrio de la salud. Es allí que desde el área médica nosotros generamos algún tipo de terapéutica en todas las dimensiones, multidimensional. Si nos centráramos solo en una de ellas, por ejemplo, el área biológica, y le entrego un medicamento a 2 pacientes, el mismo medicamento, la misma dosis, y a uno le funciona y al otro no, quedaría uno en incógnita de por qué, si es que el medicamento no funcionó, si es que el cuerpo reaccionó mal, pero este concepto lo podríamos comprender al momento de considerar las otras dimensiones. No se trata solo de una pastilla, no se trata solo de un medicamento o algo dirigido exclusivamente al cuerpo, sino todas estas áreas son las que nos va a permitir equilibrar y tener un estado de salud mucho más óptimo. Así que desde el área médica nosotros cualquier tipo de terapéutica, tanto para la tensión, para el azúcar, para el estrés, para la obesidad, generamos que las terapéuticas estén dirigidas a estos 5 dimensiones del ser humano. Y es allí donde también, pues en la charla del día de hoy, tenemos que ver que lo que vamos a hablar debe impactar en cada una de estas dimensiones. Cada uno de ustedes va a ser difusor de este mensaje, cada uno de ustedes va a comprender que lo que vayan a hacer con los demás va a tener una repercusión en diferentes áreas de la vida del ser humano. La ciencia espírita, por su parte, nos habla el mundo mayor que el ser humano es espíritu, que está envuelto y que genera una conexión que es el periespíritu para llegar a la materia. De esta misma forma, la terapéutica desde la parte de la ciencia espírita está dirigido al todo, está dirigido a esa conexión entre materia, espíritu y periespíritu. Es allí donde cada una de las acciones que logremos va a impactar nuestra vida presente, nuestro cuerpo físico y toda la multidimensionalidad de la que hemos estado hablando. Una de las banderas del espiritismo, uno de los pilares y de las grandes enseñanzas del mundo mayor fue la siguiente frase: fuera de la caridad no hay salvación. Es allí donde debemos ver cómo vamos a comprender esta oración, cómo vamos a entender esta frase, porque a pesar de que son un simple renglón, un par de renglones, hay un trasfondo terapéutico al que queremos llegar, al que queremos mostrar, de lo que ya ha estado por años a nuestro alrededor, de lo que ya han dicho sabios
a través del tiempo, de lo que el mundo mayor nos explica sobre este tema. Para comprender este concepto de que fuera de la caridad no hay salvación, en el momento en que la espiritualidad pone a la caridad como un pilar fundamental para ese goce futuro, para ese goce presente, debemos comprender qué es lo que refleja, qué es lo que cobija cuando hablamos de caridad. Dentro de lo infinito del universo, dentro de lo infinito de la creación y dentro de nuestros límites, comprendemos que tenemos límites intelectuales, límites físicos, límites espaciales, y de acuerdo a nuestro proceso de evolución nos va a permitir ir expandiendo todos estos conceptos, nos va a permitir ir ampliando toda esta cobertura de lo que es el infinito. En el libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta al mundo mayor, en la pregunta 833, que si hay en el hombre algo que escape a todo tipo de coacción y por lo cual goce de una libertad absoluta. Comprendiendo lo que hemos dicho de todas las limitantes que tiene el ser humano en sus múltiples dimensiones, se le interroga al mundo espiritual si el hombre goza de esa libertad absoluta en algo, a lo que el mundo mayor responde que por el pensamiento el hombre goza de una libertad sin límites, pues es el pensamiento no conoce obstáculos. Nos están revelando cómo esa libertad absoluta en nuestro pensamiento está, que no tenemos límites, no tenemos barrera a todo lo que nosotros podamos desear y pensar. De esta manera nosotros somos los que nos ponemos esos límites, pero esa realidad absoluta nos muestra que la libertad la tenemos en el pensamiento, hasta dónde llega nuestro pensamiento, hasta dónde expandimos cada uno de nosotros nuestras ideas, nuestras acciones. Todo el quehacer día a día proviene de un pensamiento. Todo el quehacer día a día se planifica de esta manera que tenemos una libertad para ejercer todo lo que deseamos en el pensamiento. Por eso, cuando hablamos de caridad, ya debemos empezar a que nuestra imaginación y nuestro pensamiento lleve ese concepto hasta el infinito, lleve ese concepto hasta un punto muy amplio donde podamos expresarle a los demás qué es caridad. En el Evangelio, según el Espiritismo, nos dan unos parámetros que nos dice que la caridad es una virtud que abarca la humildad, la dulzura, la benevolencia y la indulgencia, así como la justicia y algunas otras características. De esta manera comprender qué es una virtud, que es una virtud pilar que encierra algunas otras acciones, que encierra un conjunto de condiciones, es la forma en que tenemos que ver dónde estamos actuando, de qué manera estamos llevando esa caridad al día a día de nosotros. Es importante reconocer que para hacer el bien hace falta una virtud activa. Tenemos que trabajar sobre este tipo de acciones, de actividad, de movimiento. Dentro de esas leyes de la creación está esa ley del trabajo que nos implica llevar una actividad. Y para hacer el bien se requiere de eso, se requiere de esa virtud activa. Por el contrario, para no practicar el mal, alcanza con la inercia y la indiferencia. Por eso debemos ver cuáles son nuestros méritos. Escuchamos muchas personas decir, es que yo no le hago mal a nadie, yo no maltrato, yo no robo, yo no hago esto, pero nos estamos dando cuenta que realmente lo que están haciendo es siendo inertes, indiferentes.
Y no simplemente la ausencia del hacer el mal es lo positivo, también implica realizar activamente todas las acciones, todas estas virtudes que requieren trabajo. No es solo ser personas aparentemente o socialmente positivas por no estar haciendo daño, porque el mismo plano espiritual nos dice que no hacer el mal es simplemente con la inercia y con la indiferencia se logra, pero necesitamos avanzar, necesitamos estar a un nivel mucho más alto y esto se hace a través de la actividad. Todas estas virtudes activas son las que necesitamos despertar para que nuestro cuerpo, nuestro ambiente empiece a mejorar. También nos dice la espiritualidad que estas virtudes debemos empezar a observarlas con mayor detenimiento en nuestra vida. Hablan que la caridad y la humildad son opuestas al egoísmo y al orgullo. ¿Cómo está nuestra balanza en la vida? Para lograr mantener unas arriba, requiere está en nuestra vida que las otras estén abajo. Si decimos que tenemos caridad y humildad en nuestra vida expresada de una manera fuerte, quiere decir que ese egoísmo y orgullo está apagado. Por el contrario, estas acciones egoístas, orgullosas, si las estamos nutriendo, nos damos cuenta allí que esta caridad y humildad está disminuida. Es allí donde estas virtudes empiezan a generar algún tipo de cambios que posiblemente necesitemos ser más precavidos al momento de realizar nuestro día a día. La espiritualidad nos muestra y nos dice que no se puede amar a Dios sin practicar la caridad para el prójimo. De esta manera nos permite reflexionar sobre ese concepto de amar a Dios. La tristeza de muchas personas de decir, pero es que yo hago oración y parece que no se me escuchara, yo me porto bien, yo cumplo con los horarios, yo hago mis actividades, pero me está yendo de manera negativa, estoy sintiendo más carga, pero es que yo sí amo a Dios. Pero la espiritualidad nos dice que hay que practicar esta caridad para ser coherentes con la afirmación de decir que estamos amando a Dios. Amar a Dios no es solo orar, amar a Dios no es solo bendecir la mesa, amar a Dios no es solo generar un acto con las personas que nos aman, sino implica ir más allá. Este tipo de práctica necesitamos mostrarla no con palabras, sino con hechos, para decir que amamos realmente a Dios. Si queremos lograr este estado de felicidad, si queremos no tener estas barreras que se nos pueden presentar día a día, la espiritualidad nos dice que la caridad es una condición absoluta para la felicidad futura. Esta felicidad futura es en todos los planos de la vida, en este plano de la vida, en el otro plano de la vida y en el día a día que vivimos. ¿De qué manera estamos planificando esa felicidad a través de la caridad que estamos ejerciendo? ¿De qué manera estamos nosotros condicionando nuestra felicidad a través de las acciones? ¿O de qué manera estamos buscando nosotros la felicidad? De pronto en lo superfluo, simplemente en los goces del día a día, materiales, o no estamos trascendiendo al concepto de tener esa felicidad, de organizar nuestra vida a través de esta acción como es la caridad. Es importante darnos cuenta que desde el punto biológico, la felicidad tiene como efecto una liberación de un poco de sustancias en el cerebro que nos va a permitir estar en un estado armónico. Cuando una persona tiene tristeza, tiene depresión, tiene unos componentes en el cerebro que están en unos niveles diferentes a esas personas que están alegres, que están contentas. Y todo ese aspecto neurológico, hormonal, pues tiene forma de empezar a mejorarlo.
¿Desde qué dimensión? ¿Desde qué terapéutica? Desde cualquiera de las 5 dimensiones de la salud que hemos estado hablando. Dentro de la búsqueda de la información en el ámbito médico-científico, una de las publicaciones, de las bases de datos donde nosotros como profesionales de la salud encontramos literatura científica, todo lo que nosotros hablamos, decimos y nuestra conducta médica tiene que ser basada en la evidencia, tiene que ser con unos parámetros de investigación que haya tenido el debido proceso para poder dar resultados. Una de estas bases, con el concepto o la palabra de caridad, nos damos cuenta que a través de los años se han generado muchas más investigaciones y artículos científicos sobre este tema. Cuando estaba realizando esta presentación, entré a la base de datos de la literatura científica solo en una, para mirar cuántos eran los resultados al poner esta palabra. Y nos damos cuenta que hay más de 11.500 artículos, más de 11.500 publicaciones científicas sobre este tema. Para traerles algunas de estas investigaciones que pierde todo el carácter social o cultural. No estamos aquí hablando de religiones, no estamos hablando aquí de una corriente espiritual específica, sino lo que la ciencia nos dice, lo que se ha publicado en la ciencia médica. Uno de estos artículos es En defensa de la caridad con los beneficios de quien entrega y quien recibe. Esta publicación del año pasado muestra cómo a través de los últimos años se ha visto que la acción de entregar y de esa beneficencia ha disminuido. Hay menos donantes en diferentes áreas, en diferentes poblaciones y en diferentes países. Dentro de las conclusiones de este artículo hay 2 puntos importantes. ¿Cuál es el análisis o el rigor que ellos obtuvieron a través de la investigación de este tema? Uno, que la gente se siente bien cuando hace el bien, por lo que deberíamos hacer más para celebrar los beneficios de las donaciones caritativas, tanto para el donante como para el receptor, si queremos crear una sociedad más generosa. Aquí hay una afirmación de la investigación que el estado en que genera realizar este tipo de acciones, como tener una caridad, hacer una donación, realmente hace que las personas se sientan bien. Y que nuestra responsabilidad como observadores es ver y es estimular este tipo de acciones. Lo ideal es hacerlas. Lo ideal es que nosotros nos comprometamos en la acción, pero en el caso en que simplemente lo estemos observando, debemos celebrar ese beneficio para ambas partes. No entrar a juzgar de bajo qué parámetros, de por qué lo hicieron, de cuál es el beneficio de lo que quieren hacer con eso, sino realmente centrar nuestro objetivo y nuestra intención en el bien que se va a lograr hacer. El mismo artículo, dentro de sus conclusiones, muestra lo siguiente. Si queremos fomentar un compromiso duradero en la donación y revertir la tendencia a la baja de las donaciones en todo el mundo, aquí lo centran en 3 grandes grupos. 1, la comunidad académica. 2, los medios de comunicación. Y 3, las organizaciones benéficas. Deberían ayudarnos a dejar de juzgar lo que motiva los actos caritativos y a considerar más plenamente los beneficios que tales actos generan. Cuando hablamos de la comunidad académica, pues estamos hablando de las universidades, de todos los perfiles profesionales que puedan intervenir, los medios de comunicación, tanto en el macro como en el micro. Nosotros nos encargamos de ser parte de esa comunidad que comunica,
desde un mensaje de texto, desde las redes sociales, desde un video, desde un estado, desde un comentario, y es allí donde también tenemos este tipo de responsabilidad. ¿Qué tipo de contenido es lo que estamos compartiendo nosotros? Y en este caso, frente a la caridad, ¿qué es lo que estamos nosotros motivando o qué es lo que estamos estimulando, resaltando este tipo de beneficios? Mucha gente es que esta persona o esta empresa simplemente donó para bajar impuestos. Es que esa persona simplemente donó para tener una imagen social y que todo el mundo lo vea. Desde ahí empieza el acto de caridad, de no juzgar. Desde ahí empieza nuestra terapéutica de no sentirnos incómodos porque otras personas hagan el bien independientemente de su intención. ¿A dónde va a terminar estos recursos? ¿A dónde va a terminar esta ayuda? De esta manera es que nosotros podemos darnos cuenta de que estamos aportando al concepto de caridad, donde realmente hasta los estudios nos han mostrado que ha disminuido, ha tenido tendencia a la baja y ha sido por estos factores de señalar al donante. Entonces hace parte de la responsabilidad de todos nosotros. Así conozcamos otras versiones, no somos quienes para juzgar en este momento ese camino. Necesitamos ver ese efecto, esos beneficios que van a generar los actos que implicaría realizar caridad. Eso desde una vista social, eso desde una vista externa, lo que las investigaciones nos han mostrado. Pero no se queda solo en eso, sino también otro de los artículos que les traigo es sobre el mapa de las respuestas en el cerebro de esa acción altruista. ¿Qué es lo que la ciencia ha identificado con estos componentes cuando se hace una acción altruista? ¿Cómo responde el cerebro ante este tipo de acciones? La literatura nos dice que las áreas vinculadas al procesamiento de recompensa en el cerebro se van a activar. Esto se hace cuando las personas realizan donaciones voluntarias, incluso cuando se realizan de forma anónima. La respuesta que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, no requiere siempre el reconocimiento. El hecho de hacerlo de manera anónima también genera que nuestro cerebro libere y active unas partes de su cuerpo para que empiece a generar una respuesta fisiológica de armonía. Aquí en este artículo nos traen representación de cuáles son esas zonas del cerebro que se activan. De esta manera, este beneficio personal realmente tiene un trasfondo de la intención. Si yo simplemente doy dinero y creo que dar dinero ya es hacer caridad, fisiológicamente el mismo cuerpo va a reconocer si realmente se está estimulando de la manera adecuada. Ya hay un mapeo para considerar ese tipo de acciones, cuáles fueron los patrones, cuáles fueron los controles para lograr este tipo de resultados, pues darnos cuenta de la intención, darnos cuenta de los voluntarios que participaron en estas investigaciones, qué hicieron con un recurso económico, qué sintieron de manera subjetiva y de manera objetiva, generando en el cuerpo un equilibrio emocional. Esas áreas de procesamiento de recompensa sabemos que disminuye unas sustancias cerebrales que nos van a alterar todos los signos vitales. La frecuencia cardíaca va a disminuir, la presión arterial va a buscar un equilibrio, toda la regulación del azúcar en la sangre, se va a empezar a nutrir toda esta parte hormonal, toda esta parte fisiológica a través de las sustancias que libera el cerebro. Si el cerebro y estas áreas que están vinculadas con el área de las recompensas, pues van a empezar a equilibrar mucho mejor toda nuestra fisiología. Un evento de estrés, una pelea, una discusión, un enojo, genera otras partes del cerebro se activen, genera que otras sustancias sean las liberadas. Pero en el momento de hacer caridad, en el momento de generar una labor altruista, se va a ver reflejado en nuestro cuerpo todos estos beneficios. En el Evangelio según el Espiritismo hay una parte
donde nos habla de la caridad según San Pablo. Es importante tener esos parámetros claros de qué incluye cuando hablamos de caridad. Perdón. La caridad es paciente. La caridad es dulce. La caridad es bienhechora. La caridad goza con la verdad. La caridad todo lo soporta. La caridad todo lo cree. La caridad todo lo espera y todo lo sufre. San Pablo nos muestra, perdón, nos muestra cómo estas acciones son las que incluyen, perdón, son las que incluyen qué es lo que debemos considerar cuando hacemos caridad. Cuando dice que todo lo espera, que todo lo sufre o todo lo cree, si en algún momento alguna de nuestras acciones no no, perdón. Si tenemos estas características y no las incluimos en nuestras acciones, no es caridad. Si no esperamos, si no creemos, si no soportamos, no es caridad nuestra acción. También nos dice ¿qué no es? ¿Cuáles son esas características que no incluyen la caridad? San Pablo nos dice que no es envidiosa, no es imprudente ni irreflexiva, no se llena de orgullo, no es despreciativa, no busca su propio interés, no se enfada, no se irrita por nada, no piensa mal y no goza con la injusticia. Aquí vemos cuáles son las características de la acción de la caridad. Esto es lo que incluye, esto es lo que debemos tener presentes para comprender si realmente nuestras acciones son caritativas o no. Una cosa es donar y otra cosa es hacer caridad. También nos dice San Pablo, aunque tuviera el don de la profecía, aunque tuviera la perfecta comprensión de todas las cosas, aunque tuviera toda la fe al punto de transportar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Estas características no le dan a una persona el concepto de caridad. Aquí San Pablo nos lo muestra. En ocasiones creemos que una persona por tener una comprensión de las ideas, por tener una alta fe, por tener el don de la profecía o bueno, alguna capacidad mediúmnica dentro de nuestro campo, ya es una persona caritativa, pero nos damos cuenta que no. Tener esto, si no hay caridad, no va a servir absolutamente de nada. Nos dice también, aunque hubieran distribuido mis bienes para alimentar a los pobres, si no tengo caridad, todo eso de nada me sirve. Parámetro no es donar, el parámetro no se queda solo en dar dinero, el parámetro no está solo en alimentar a los pobres. Ya lo hemos visto todo lo que engloba el concepto de caridad. Nos muestra la espiritualidad también que la caridad enseñada mejora los oídos, pero la caridad practicada
primorea los corazones. Debemos no solo enseñarla, y la práctica también es de diferentes formas en que debemos llevarla. Como acá está en la imagen, si queremos comprender esa caridad, o en el caso de una flecha que toque el centro, que lo hagamos de manera correcta, no basta solo con leer un libro, no basta solo con comprender en un texto o ver ejemplos, necesitamos practicar. Y esta práctica no nos asegura que con la primera práctica ya lo estemos haciendo bien. ¿Cuántas veces se tendrá que practicar? ¿Cuántas veces se tendrá que desarrollar para, en este ejemplo, lograr estar en el centro, poder darle al centro, poder ser perfectos en un punto? No es solo con una sola práctica. Debemos insistir, insistir, realizar hasta lograrlo hacer bien. De la misma forma, la caridad no es practicarlo una vez y ya lo hice bien, sino como aquel que lanza flechas, necesitamos practicarlo muchas veces para lograr hacerlo bien. Entonces no es solo ir a hacer una labor y ya considerar que estoy haciendo caridad, sino para hacerlo bien requerimos de mucha práctica para lograr nuestros objetivos. El mundo mayor nos habla del ambiente. Otra de las dimensiones que en el área médica tenemos en cuenta al momento de intervenir, la terapia. Nos dice la espiritualidad que estas acciones de caridad se inundan de emanaciones mentales y transforman toda la psicosfera, todo el ambiente donde estemos realizando estas acciones van a empezar a transmutar y a cambiar por unas vibraciones, unas emanaciones mentales positivas. En este momento, en esta transición planetaria en la que nos encontramos, nos corresponde a cada uno de nosotros cambiar esa psicosfera. La psicosfera, ¿cuál es nuestra tierra? ¿Cuál es nuestro hogar? Todo el entorno donde nosotros estemos. Es de esta manera en que esa transformación y el ambiente no tiene que ser solo en nuestro hogar, no solo en nuestro trabajo, sino en todos los sitios en los que estemos día a día y podamos convertir toda esa energía, todo ese ambiente a un ambiente positivo. Cada acción de lo que nosotros estamos realizando va a permitir que se transforme todo esto. Y el objetivo, ¿cuál es? Unirnos en una sintonía, elevar nuestro pensamiento en cada momento para hacer esos focos de luz del planeta, esos focos de luz que iluminarán en ambos planos de la vida a todas las personas que lo necesiten. Dentro de el libro de Divaldo de En el rumbo al mundo de regeneración del espíritu Manuel Filomeno de Miranda, hay una parte que nos muestra cómo hay un efecto terapéutico también en la manera en que una caridad bien practicada solo con el pensamiento ya genera unas acciones. Y dice lo siguiente, Manuel. Después de que terminó la comunicación telefónica, el amigo oró en nombre del solicitante y nuestro mentor pudo captar la dirección en la que residía la familia necesitada. Salimos de inmediato y pronto llegamos a la residencia de la pareja en disputa, encontrándonos la casa invadida por unos espíritus ociosos al mando de dos vigorosos adversarios. En este pequeño extracto nos damos cuenta cómo esa caridad, ese pensamiento, esa intención por los demás tiene un efecto benéfico, tiene una terapéutica que va a armonizar familias, personas de una manera amplia, donde la caridad viene con el solo hecho de
interesarnos por las situaciones de los demás. Ser conscientes de esas necesidades que la otra persona pueda tener incluso a la distancia. En este pequeño ejemplo nos damos cuenta solo por una llamada telefónica, una intención de verdadero amor hacia esa otra persona necesitada va a tener unas implicaciones espirituales grandes. Nos damos cuenta cómo nuestra oración, nuestra intención puede llevar a todos estos guías espirituales a un sitio donde lo necesitan. Pueden darse cuenta de entornos en disturbio que puedan llegar a mejorar y a armonizarse. ¿Y cuál fue la parte, cuál fue esa acción que se requirió? Tener desde el fondo del corazón la real caridad para apoyar a los demás. Esto es una invitación, un ejemplo como nos muestra Manuel Filomeno desde el otro plano, cómo este tipo de pequeñas acciones repercuten de manera gigantesca a todas las personas que nos rodean. Muchas personas se ponen tristes de decir, pero es que no tengo dinero para hacer caridad, es que antes yo necesito, es que necesito, si no tengo dinero no lo voy a hacer. La espiritualidad nos dice que no admitas que la caridad sea una tarea exclusiva de los que acumularon el dinero en el mundo. Hay muchas maneras en que nosotros lo podemos hacer, en que debemos empezar a reconocer esas acciones, esos escenarios que podemos tener día a día. Emmanuel nos dice en una de sus obras, si renunciares un tanto a la satisfacción de tus propios deseos, procurando a los hijos del infortunio para consolarlo, serás loado más allá del mundo. No perder nunca de vista la realidad en la que vivimos, la realidad a la que vamos. ¿Cuál es nuestra escuela de la vida? ¿Cuál es nuestra vida eterna? ¿Cuál es nuestro escenario al que queremos impactar? Esos límites que no se quedan solo en una familia, en una persona, sino que puedan llegar a impactar más allá del mundo. Nos muestra también una diferencia entre beneficencia y caridad. Emmanuel nos dice que la beneficencia alivia la prueba, pero la caridad extingue el mal. La beneficencia auxilia, pero la caridad soluciona. Esa solución es solución para ambas partes. Solución para el que recibe, cuando recibe realmente esto, y solución para el que da. Desde la literatura científica hasta la espiritualidad nos lo está marcando, nos lo está definiendo, que podemos solucionar con estas acciones. ¿Con estas acciones podemos llevar felicidad? Por supuesto que sí. ¿Y la espiritualidad qué nos dice al respecto? Cooperarás con expresiva cantidad de dinero en las obras asistenciales a los dolientes y serás con esto el acreedor de alegría y reconocimiento de muchos beneficiarios en la tierra. Esa acción de donar dinero va a ayudar y va a traer alegría en la tierra, claro que sí. Entre tanto, si más allá de esto te confiares al esfuerzo de auxiliar al enfermo y al desvalido con tus propias manos, contarás con la ternura y con el agradecimiento de otras muchas criaturas en la vida mayor. Lo que nos muestra que ese parámetro no es solo dinero. Y la espiritualidad y esa afinidad de agradecimiento del otro plano de la vida está con ese esfuerzo, con las acciones que podemos hacer con nuestras propias manos, que no solo se trata de dar un porcentaje de nuestro sueldo y ya, estoy haciendo caridad, que va a ayudar a muchos, sí, va a traer alegría, sí, pero los méritos que podremos tener en la vida mayor y los agradecimientos que podemos entrar en sintonía con otros grandes seres, pues es a través de este esfuerzo de auxiliar.
Es este esfuerzo que podemos utilizar con nuestras propias manos. Situaciones a nuestro alrededor de hambre, de pobreza, de dolor, de sufrimiento, de soledad, de tristeza, de dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual, de la enfermedad, de aquellas personas que han sido juzgadas, bien juzgadas, mal juzgadas, juzgadas por el hombre. Incluso aquellos que tienen dinero, aquellos que derrochan, aquellos que malutilizan su vida, es gente que necesita de caridad. Es gente que necesita tu apoyo, tu ayuda, tu asistencia, tus obras, el ambiente, la naturaleza, las calles, los animales. Todos necesitan y todo es un escenario donde podemos practicar caridad. Desde el solo pensamiento podemos relacionar cada uno de estos escenarios de quién puede necesitar la ayuda. No estamos exentos, no estamos en una burbuja donde desconozcamos esta situación. De esta manera es que tenemos que comprender que los escenarios de aprendizaje, los escenarios de acción los tenemos a nuestro alrededor en cada momento. Traemos aquí para finalizar las grandes enseñanzas del Maestro Jesús, de nuestro guía y modelo de la humanidad, donde siempre el pilar fue de cuál era ese mandamiento mayor. Y dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya vimos que para amar a Dios necesitamos hacer caridad. Y está en la máxima de nuestro Maestro Jesús. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El referente para poder amar al prójimo es amarnos cada uno de nosotros. Es otro de los parámetros para poder ayudar a los demás. Muchos dicen que la caridad empieza por casa, pero la casa no es el techo y las paredes. La casa somos cada uno de nosotros, el templo de nuestra alma que es nuestro cuerpo. Desde allí, amándonos nosotros, podemos amar a los demás. ¿Y a quién hay que amar? Nos dice el Maestro Jesús, amad a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está el compromiso, que la caridad a quien también va dirigida. No es aquel amigo, aquel conocido, sino incluso aquellos que nos odian, aquellos que nos quieren hacer el mal, aquellos que nos calumnian. Estas son las enseñanzas, la guía y la ruta que debemos tener al momento de poder practicar esta caridad. Y nos dice, y con esto termino, estas palabras: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, no tenía techo y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en prisión y fuiste a verme. Todas las veces que hicisteis esto a uno de estos hermanos míos, a mí mismo lo hicisteis. Muchas gracias. Muchas gracias, Anderson, por este recorderis, por un lado, de un principio tan básico y tan profundo de la doctrina moral de Jesús y de la doctrina espírita, como es la caridad, la práctica de la caridad.
Y viéndolo desde el sustento y del sustrato científico, que ya la ciencia viene a decirnos, mire que esto no es solo bonito, sino que realmente hay todo un sustrato desde lo biológico, desde lo químico, desde lo energético, de la práctica de esta caridad. Y cómo existe esta caridad moral y esta caridad material, ¿no? Que no se limita solamente a las cosas que materialmente podemos brindar y que mucha gente de hecho sí necesita porque se está muriendo de hambre o de frío en el mundo, sino también de toda esa hambre a nivel emocional y a nivel espiritual que existe en la vida de todos los seres, no importa el estrato, la edad o la raza, pero todos tenemos esas carencias a nivel espiritual y necesitamos muchas veces de un abrazo, de una mirada, del cariño, del compartir a veces simplemente el tiempo en silencio, que resultan siendo fuentes que nutren nuestro corazón y nuestra alma, ¿no? Entonces, muchas gracias por recordarnos esto. De hecho, por ejemplo, yo en terapia, una de las cosas que yo recomiendo muchas veces a la gente es que se liguen a alguna actividad de servicio, porque cuando está sirviendo, realmente está recibiendo más de lo que está dando, ¿no? Se nutre de ver esas diferencias, aprecia más las cosas que ya tiene y que no valora, y resulta siendo profundamente terapéutico verdaderamente. Entonces, muchas gracias por mostrarnos cómo la ciencia viene a respaldarnos todo este conocimiento pues, de la práctica de las virtudes y específicamente de la caridad. Muy interesante. Vamos a ver si tenemos preguntas. Bien, primero agradecer a todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy, desde Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Ibagué, Zipaquirá, Chía, Facatativá, Mosquera, Sogamoso, Argentina, Brasil, Guayaquil, Ecuador, Arequipa y Lima en Perú, Nueva York, República Dominicana, Tabasco, México, Santiago de Chile, Caracas, Venezuela, entre otros. Y tenemos aquí unas preguntas. ¿Dónde es que se reciben los beneficios de la práctica de la caridad como encarnados o cuando estemos en el mundo espiritual, en esta existencia, en el mundo espiritual o en una próxima reencarnación? El beneficio va desde el solo hecho de generar la acción, desde ese momento, desde el momento en que la acción de caridad es un pensamiento, en el momento en que pensamos ya se está beneficiando nuestro cuerpo, ya nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro sistema hormonal se está regulando ahí. Los beneficios de algo planeado a corto plazo también. Esa persona que está, no sé, tanto tiempo sin comer y en ese momento recibe su plato ya tiene un beneficio. Esa persona que en ese momento requirió de ese abrazo de cada uno de nosotros, el beneficio y el agradecimiento de esa persona puede ser eterno. Desde ahí en adelante puede estar pidiendo por uno absolutamente todos los días de la vida. Y ese buen pensamiento de las personas que nos irradian a nosotros nos benefician los tres planos, en el físico, en el espiritual, en el mental, en todos los planos de la vida. En el plano espiritual, por supuesto. Aquí la misma doctrina siempre nos ha mostrado que debemos sembrar para recoger, que eso que recogemos lo vamos a recoger de manera permanente, de manera constante. ¿Y en qué momento podemos sembrar? No tenemos un tiempo corto para hacerlo. Desde hoy, si nunca lo han hecho en los años de ahí para atrás o en encarnaciones o en vidas anteriores, siempre tenemos ese momento de empezar hoy y empezar a transformar para recoger. No es una fórmula mágica de decir simplemente hoy hago una acción y mañana voy a recibir lo que necesite, sino realmente trasciende a todos estos escenarios de nuestro ámbito. Desde lo biológico, ya lo hemos dicho, nuestro cuerpo, nuestro corazón, el hecho de pronto incluso dar un medicamento, ya bajo una acción de caridad estamos beneficiando al cuerpo. El hecho de no botar la simple basura a la calle o al piso, ya estamos generando un efecto a corto, mediano y largo plazo. En muchas de las investigaciones vemos la subjetividad del análisis de qué se pudo haber evitado si lo hubiera o no lo hubiera hecho. Pero estas acciones de caridad pues realmente trascienden un poco más allá de la objetividad de decir
si yo no hubiera hecho esto o lo hubiera hecho más, podía repercutir de una manera grande o pequeña. Algunas otras filosofías, por ejemplo, hablan del efecto mariposa, cómo el pequeño aleteo de una mariposa puede cambiar el clima y las corrientes de aire al otro lado del mundo, cómo una palabra en el día de hoy puede sembrar una idea, esta idea poderse manifestar y poder transformar el mundo. Entonces, todo este tipo de acciones, más que verle el beneficio o estar pendientes de cuál va a ser el resultado, va a requerir nuestra introspección, nuestra acción de realmente ver. Lo que retomo las palabras de San Pedro donde decía, hay que, al hacer esto hay que esperar, no hay que tener afán, no hay que estresarse o preocuparse de que es que yo lo hice y no recibí las gracias, de es que yo lo hice y antes se enojaron conmigo. Estos son los puntos que no debemos tener en cuenta al momento de realmente entregar. Si yo estoy entregando, lo debo hacer de manera desinteresada. Como encarnado, el hecho de poder abrazar a nuestros familiares, de poder darle una sonrisa, de poder escucharlos, ya son bendiciones que estamos recibiendo. Si yo hago una obra de caridad con mi amigo, con mi hermano, con mi familiar, es allí en este pequeño momento donde los beneficios pueden ser ese abrazo, donde pueden ser esa sonrisa, esa palabra de aliento. Ahí ya debemos empezar a ver el beneficio de que realmente no se implica algo pequeño o grande. Una persona que nunca ha visto en su vida, en esta encarnación, qué le significaría para él poder ver un amanecer. Una persona que no ha podido escuchar nunca, ¿qué significaría para él escuchar así sea el sonido de un ave? Entonces, esos pequeños ambientes que podemos generar con nuestras acciones de caridad van a repercutir y el significado se lo da a cada uno de nosotros. Sí, es verdad. Esta pregunta que hace Rubén de Jesús Hernández Díaz realmente nos posibilita pensar en algo que no habíamos pensado de pronto en esos efectos, de hecho, hasta colaterales positivos que puede tener la práctica de la caridad, ¿no? Porque, como tú lo anuncias, es un efecto que podemos tener de forma inmediata porque sentimos como la alegría, porque podemos impactar positivamente a la otra persona, que lo vamos haciendo además acumulativo porque puede ser un hábito que generamos en nuestra vida y que va a generar incluso efectos colaterales en la medida que muchas veces estos, por ejemplo, estas campañas sociales que no sé si has visto que la realizan, que tocan la sensibilidad humana. Entonces, alguien que genera como una cadena de favores y que eso impacta positiva a la otra gente, positivamente a la otra gente y queda sensibilizada a que también la otra gente comienza a hacer estos actos de bondad, ¿no? Entonces, es como un efecto realmente colateral positivo que va incrementando y sensibilizando a la gente para esta práctica. Y que es muy importante tener presente también lo que tú dices, soltar la expectativa. Si tenemos expectativa sobre los resultados, ya el efecto pues no es el mismo, porque lo estamos haciendo por el beneficio. Claro que recibimos un beneficio y también hay que reconocérnoslo y disfrutárnoslo, pero cuando tú sueltas la expectativa de qué va a pasar o que si el otro me va a retribuir o si voy a ganar un bonus hora, pues entonces ya se pierde parte del efecto porque no estamos haciéndolo completamente de forma desinteresada o el bien por el bien, simplemente, ¿no? Entonces, bien interesante. Y complementa con otra pregunta, nos dice, ¿nos puede explicar qué es lo que exactamente quiere decir el Espíritu San Vicente de Paúl cuando en el Evangelio según el Espiritismo él dice que la práctica del bien es la llave de los cielos? Es importante reconocer que cuando hablamos de todas estas acciones positivas, caridad, bien, amor, pues sabemos que esta armonía espiritual no se logra solo a través de palabras, que esta armonía de, pues acá lo ponen claramente bajo una metáfora de las llaves del cielo. No debemos comprenderlo dentro del espiritismo, es muy claro de que no es pues una llave y una cerradura y realmente unas puertas, sino que realmente es un beneficio que va a trascender para acercarnos a este plano mayor. Aquí, ¿qué es lo que nos dice San Vicente? Pues que estas acciones
son las que nos va a llevar a esa armonía y a ese lugar donde realmente estamos diseñados a convivir y a compartir con los demás. Aquí nos hablan que esta práctica del bien, desde lo que hemos dicho en esta conferencia, es importante la realización. No es solo la ausencia de no hacer el mal, sino que se requiere practicar. Necesitamos accionar para poder acercarnos de esta manera a la espiritualidad y a los cielos dentro de esta metáfora, entendiendo que no es un cielo y un infierno en dos sitios diferentes, sino que esto lo vivimos desde nuestra mente, desde nuestro entorno, desde nuestro lugar. ¿Y de qué depende que nosotros nos estresemos? ¿De qué depende que nosotros nos pongamos mal? ¿De qué depende que las personas de al lado estén mal con nosotros? Pues de todas las prácticas, las acciones y todo lo que estemos realizando día a día. Dentro de la ciencia espírita conocemos que por afinidad nosotros atraemos tanto energéticamente como amigos espirituales. ¿Y en qué nos estamos sintonizando? Pues de eso depende qué es lo que estamos llamando a nuestra vida. Si hacemos acciones de bien, si hacemos acciones de caridad, de amor, pues eso mismo estamos atrayendo a nuestra vida. Si por el contrario estamos teniendo pensamientos, acciones o conductas que realmente no están beneficiando a los demás, implican que no nos están beneficiando tampoco a nosotros mismos. Estas acciones siempre son en un macro y en un microcosmos. Todo se va a irradiar y va a implicar a todos los alrededores nuestros y de la misma manera a cada uno de nosotros. El hecho de tener un buen pensamiento genera de que las mismas células, la forma, el esqueleto de las células se puedan convertir y transformar. Esta cantidad de relaciones emocionales, por ejemplo, con células de cáncer, pues ya hay muchos estudios que empiezan a ver como ese equilibrio de las dos cosas. ¿Qué pensamos, qué hacemos y cómo se repercute en nuestro cuerpo? Y de esta misma manera, pues sabemos que el plano mayor, esta vida espiritual, no son dos sitios completamente ajenos o externos, sino que nuestra condición de vida y de existencia ya implica que la espiritualidad la estemos viviendo día a día. No hay que separar, cuando yo muera es una cosa y aquí es otra cosa, sino siempre estamos entremezclados de manera permanente en esos dos campos de la vida. Entonces esas acciones buenas, esa práctica es la que nos va a llevar a esa armonía, a ese equilibrio físico, mental, espiritual, que es la invitación pues que los espíritus sabios, los espíritus puros nos dicen y nos están dando pues la copia de cómo llegar más fácil a elevarnos espiritualmente a través de todo este tipo de acciones de amor y caridad. Y a veces incluso esa práctica de la caridad puede empezar por nosotros mismos, tener actos caritativos con nosotros mismos de perdonarnos, de bajar el juicio, la crítica demasiado excesiva, la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y actuamos. A veces necesitamos comenzar por ahí para poder comenzar a proyectarlo hacia afuera. Y siempre la coherencia que nos lleva a la acción, ¿no? Una acción hacia el bien. Entonces, bueno, agradecerte una vez más, Anderson, por tu compañía, por la forma también en que ilustraste este tema, que nos llevamos ya tareas todos aquí en la mente y para realizar, para que hagamos una revisión, un autoanálisis de cómo está nuestra práctica realmente de la caridad en nuestra cotidianidad con nosotros mismos, con nuestros seres alrededor, con el planeta, con el medio ambiente, porque estamos en toda esta interdependencia, somos corresponsables de la construcción de este mundo de regeneración. No está en manos de otros, sino está en manos de cada uno de nosotros. Entonces, esta herramienta es una herramienta realmente muy práctica y muy necesaria. Agradecer a todos los que nos acompañaron en la noche de hoy. Los esperamos en 8 días nuevamente en el mismo horario, 7 de la noche hora Colombia, todos los martes, con una conferencia más relacionada con este tema de la salud y la espiritualidad desde el marco de vista espírita relacionado pues, con la ciencia. Invitarlos a estos espacios que estamos permanentemente pues, compartiendo información de valor a través de Facebook, de Instagram, de nuestra página web también, AME Colombia.
Y bueno, muchas gracias para todos, que tengan una linda y feliz noche en ese desdoblamiento espiritual a través del sueño. Feliz noche para todos, muchas Feliz noche gracias. para todos. Gracias.